Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, un breve recordatorio. Más del 90% de nuestros espectadores ven nuestros videos, pero no están suscritos. Si disfrutas contenido como este, tómate un segundo para presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y si esta historia te resulta atrapante, no olvides darle like al video. Realmente nos ayuda mucho. Mi nombre es Rachel y nunca pensé que sería el tipo de mujer que algún día se sentaría a contarle al mundo cómo su corazón fue roto por el hombre en quien más confiaba. Solía creer en la lealtad, en el poder del amor y el perdón, en ese tipo de matrimonio donde incluso las peores tormentas podían superarse. Construí una vida alrededor de esos ideales y por un tiempo pensé que teníamos algo real hasta el día en que me di cuenta de que todo lo que creía sagrado ya había sido vendido por mentiras. Conocí a Daniel cuando tenía 26 años. Yo trabajaba como arquitecta junior recién salida de la universidad y él era un contratista seguro de sí mismo y encantador con quien colaborábamos en varios proyectos. Tenía una risa contagiosa y siempre parecía saber exactamente qué decir. A todos les caía bien, a mis compañeros de trabajo, a mis padres, incluso a mi hermana, que no se encariña fácilmente con nadie. Me hacía sentir vista como si importara de una manera que nadie me había hecho sentir antes. Cuando me propuso matrimonio 2 años después, no lo dudé ni un segundo. Pensé que estábamos construyendo algo hermoso juntos. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron tranquilos. Viajábamos, renovamos nuestra casa, hacíamos caminatas, nos reíamos del pan tostado quemado y veíamos documentales de crímenes los fines de semana lluviosos. Yo trabajaba duro y recibía ascensos y él dirigía su propia pequeña empresa de construcción. No éramos perfectos, pero creía que estábamos bien. No discutíamos mucho y cuando lo hacíamos siempre encontrábamos la forma de volver a acercarnos, o al menos eso creía. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que las grietas siempre estuvieron ahí. Al principio eran pequeñas, lo suficientemente pequeñas como para ignorarlas y atribuirlas a la vida normal de un matrimonio. Pero la verdad es que Daniel había aprendido a usar una máscara. Podía sonreír y mentir en el mismo instante sin pestañear. No tenía idea de que el hombre que dormía a mi lado cada noche ya se estaba convirtiendo en un extraño. Las cosas empezaron a cambiar alrededor de nuestro 7º año de matrimonio. Comenzó a llegar a casa más tarde de lo habitual diciendo que los proyectos se alargaban o que su equipo tenía problemas que resolver. Al principio no lo cuestioné demasiado, era ambicioso y yo respetaba eso, pero las excusas comenzaron a sonar familiares, demasiado familiares. Contestaba llamadas en otra habitación, salía afuera cuando recibía mensajes y noté cómo de repente empezó a cuidar más su apariencia. Incluso comenzó a ir al gimnasio, algo de lo que antes se burlaba cuando yo me obsesionaba con eso. Cuando le pregunté, se rió y lo minimizó. Solo intento seguirte el ritmo, decía, mostrando esa misma sonrisa encantadora que antes me derretía. Pero ya no me derretía, me incomodaba. Recuerdo el día en que vi los mensajes por primera vez. Su teléfono estaba sobre la encimera de la cocina. Él estaba en la ducha. No planeaba espiar, pero la pantalla se iluminó y vi el nombre Sophie, solo Sophie con un emoji de corazón al lado. Me quedé mirando el teléfono con la mano temblando ligeramente. Sabía el código, no lo había cambiado desde que nos casamos. Me dije que solo iba a mirar un mensaje, solo para asegurarme de que no fuera lo que temía, pero por supuesto era peor. Decenas de mensajes coquetos e íntimos, fotos, bromas internas, detalles de las veces que se habían visto cuando él decía que estaba trabajando. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Cada frase que leía se sentía como una puñalada. Él la llamaba su paz y le decía cosas que no me decía a mí desde hacía años. Decía que ella lo hacía sentir vivo. Me quedé sentada allí, paralizada, sin poder respirar, desplazándome por una realidad que nunca vi venir. Esa noche no dije nada, no pude. Me acosté en la cama junto a él y me quedé mirando el techo mientras roncaba tranquilamente, sin saber que su secreto ya no era un secreto. Lloré en silencio, dejando que cada lágrima empapara la almohada con el cuerpo inmóvil y frío. Durante semanas cargué ese dolor sola, trataba de entender por qué había hecho mal. ¿No era suficiente? ¿Estaba demasiado enfocada en el trabajo? Dejé morir el romance, pero por más que me culpara, siempre volvía a una verdad. Engañar es una elección.
él eligió traicionarme. Podría haber hablado conmigo, luchado por nosotros o incluso haberse ido, pero en lugar de eso me miró a los ojos y me mintió una y otra vez mientras le daba a otra mujer lo que se suponía que era mío. Finalmente lo confronté. No fue dramático como en las películas, no grité, simplemente le dije que lo sabía, vi su rostro ponerse pálido, luego rojo, luego vacío, no lo negó, ni siquiera se disculpó correctamente, solo dijo las cosas no se han sentido igual entre nosotros desde hace tiempo, como si eso lo justificara, dijo que no quería lastimarme, que aún se preocupaba por mí, que simplemente pasó como si caer en los brazos de otra persona y esconderlo durante meses fuera algún tipo de accidente. Lo miré y me di cuenta de que ya no conocía a ese hombre o tal vez nunca lo conocí. Después de esa conversación, algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera que esperaba. No me sentí desesperada ni destrozada, me sentí clara, tranquila, como si una niebla se hubiera disipado. Sabía que no podía quedarme con alguien que valoraba tan poco mi amor, pero también sabía que no me iría en silencio. Le había dado a ese hombre años de mi vida, mi lealtad, mi energía, y ahora sentiría el peso de lo que había tirado a la basura. La venganza no siempre se ve como fuego y furia, a veces es silenciosa, estratégica, medida, no quería destruirlo, quería que viera cómo todo lo que daba por sentado se le escapaba de las manos, quería que sintiera el lento ardor del arrepentimiento. Así que hice un plan, no me apresuré. Mantuve las cosas normales, actué como si estuviéramos trabajando en la relación, fingí perdonar, él pensó que había esquivado una bala, que yo era blanda, que seguía siendo la misma mujer con la que se casó, pero mientras me sonreía yo estaba reconstruyendo mi vida sin él, ladrillo a ladrillo. Comencé a mover mi dinero a una cuenta separada. En silencio, lentamente hablé con un abogado. Uno de mis clientes era experto en derecho de familia. Documenté todo, reuní pruebas, esperé el momento adecuado. Mientras tanto, empecé a cuidarme como nunca antes. Terapia, ejercicio, yoga. Me reconecté con viejos amigos. Redescubrí quién era antes de convertirme en su esposa. Y empecé a darme cuenta de cuánto de mí había encogido para encajar en su mundo. La gente siempre dice, el perdón es para ti, no para la otra persona. No lo entendí hasta que dejé de cargar con la esperanza de que él cambiara. Dejé de necesitar su disculpa, dejé de esperar un cierre, me lo di a mí misma. Por supuesto, él asumió que yo solo estaba sanando y avanzando con él. Empezó a ser más cariñoso, a sacarme a cenar, a actuar como el esposo perfecto. Todo era una actuación, demasiado poco, demasiado tarde. Y yo seguí el juego sonriendo durante las cenas, tomándolo de la mano en público, mientras esperaba el momento perfecto para actuar. Llegó 2 meses después, el día que presenté la demanda de divorcio, quedó en shock, suplicó, lloró, incluso culpó a Sophie diciendo que ella lo había presionado. Lo vi desmoronarse, cada máscara cayendo, revelando al cobarde debajo del encanto. No grité, no insulté, simplemente le dije la verdad, rompiste algo en mí y ahora tienes que vivir con eso. No sabía de los movimientos financieros que había hecho, del hecho de que nuestra casa, la que compramos juntos, ya estaba medio transferida a mi nombre gracias a un vacío legal en el papeleo que nunca leyó. No sabía que el coche de la empresa que usaba estaba bajo el contrato de arrendamiento de mi firma y sería recuperado. No sabía cuántos de sus clientes me conocían, me apreciaban, ni cuántos contratos estaban a punto de desaparecer. No lo arruiné, simplemente lo dejé con lo que él mismo creó, una vida vacía construida sobre mentiras, y eso solo fue el comienzo. Después de entregarle los papeles del divorcio, Daniel pasó por todas las etapas de la incredulidad. Primero actuó confundido, como si genuinamente no entendiera lo que estaba haciendo. Luego vino la ira, salió furioso, me acusó de exagerar, dijo que yo era dramática y cruel, pero cuando se dio cuenta de que no iba a volver, se convirtió en alguien patético. El mismo hombre que una vez se burló de las emociones, ahora se sentaba en nuestro porche bajo la lluvia, llorando como un niño dejado afuera en el frío. No es que sintiera alegría al verlo romperse, lo que sentí fue claridad. Por primera vez en años no estaba enredada en sus excusas ni manipulada por su razonamiento torcido. Finalmente estaba fuera de la jaula en la que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba. Lo que Daniel no sabía, no podía saber, era cuán cuidadosamente había planeado todo. Había movido mis salario a una nueva cuenta y abierto un fideicomiso a mi nombre. Aseguré un pequeño departamento en alquiler al otro lado de la ciudad y comencé a enviar mis cosas en secreto. Cuando él estaba ocupado escribiéndole a Sophie o trabajando hasta tarde, yo empacaba libros y ropa caja por caja. Incluso dejé que creyera que nos estábamos reconectando, que lo estaba perdonando poco a poco. Necesitaba que siguiera ciego mientras retiraba cada parte de mí de nuestra vida.
Mi abogado me aconsejó ser cuidadosa, mantener la calma, incluso ser amable durante la separación para que el tribunal me viera como la parte razonable y seguí cada instrucción al pie de la letra. Daniel estaba demasiado absorto en sí mismo como para notar nada. Realmente creía que nunca me iría. Después de dejar la casa definitivamente me aseguré de manejar todo de manera legal, pero firme. Él intentó impugnar la división de bienes alegando que yo estaba siendo vengativa, pero las pruebas que había recopilado, los mensajes, los registros de llamadas, las fotos, incluso algunos recibos de hoteles hablaban por sí solas. Mi abogado presentó el caso de forma tan clara que el juez apenas me hizo preguntas. El fallo fue rápido. Yo conservaría la casa, una parte de las acciones de su empresa debido a mi apoyo financiero en los primeros años y el control total del coche y de las cuentas de ahorro que habíamos construido juntos. Él parecía haber recibido un golpe en el estómago cuando se dictó la sentencia. No sonreí, no me inmuté, simplemente me puse de pie, asentí y salí de esa sala del tribunal con la cabeza en alto. Pero la venganza no se trataba solo de la victoria legal, eso era la superficie. La verdadera victoria llegaría lentamente cuando el mundo de Daniel comenzara a derrumbarse bajo el peso de sus propias decisiones y yo no tenía que mover un dedo, solo tenía que dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Primero los clientes empezaron a alejarse, muchos de sus primeros contactos habían llegado a través de mí, arquitectos, colegas, inversionistas, inmobiliarios, diseñadores, señadores. En nuestro campo los rumores viajan rápido. Susurros silenciosos se extendieron sobre la conducta personal de Daniel y su falta de fiabilidad. Algunos acuerdos se cayeron, luego más. Intentó culpar a la economía, luego a su personal, pero en el fondo sabía por qué. Luego vino Sophie, nunca la contacté, no fue necesario. Un conocido en común que trabajaba con ella me contó que Sophie no tenía idea de que Daniel seguía durmiendo en la misma cama que su esposa mientras afirmaba que se estaba divorciando pronto. Cuando supo la verdad, lo confrontó y al parecer no terminó bien. Ella lo dejó una semana después de la audiencia judicial de forma pública y ruidosa y no guardó los detalles para sí. No me regodeé, no publiqué citas crípticas, ni aireé la ropa sucia, me mantuve elegante y en silencio. Esa es la cosa de seguir adelante, no tienes que anunciarlo. La gente lo ve cuando brillas de manera diferente. Me volqué por completo en mi carrera, asumí proyectos más grandes, comencé a organizar talleres de arquitectura e incluso viajé a Europa para hablar en una conferencia de diseño. Cada vez que me paraba en un escenario pensaba en lo pequeña que solía sentirme bajo la sombra de Daniel y ahora allí estaba siendo plenamente yo, exitosamente, sin disculpas, no como una mujer despreciada, sino como una fuerza que él una vez tuvo y perdió para siempre. A veces me encontraba con personas que solíamos conocer, me preguntaban cómo estaba Daniel con ese tono cauteloso que la gente usa cuando sabe que algo salió mal, pero es demasiado educada para indagar. Yo sonreía y decía, espero que esté bien, yo estoy genial. Eso era todo lo que necesitaban oír. Él, en cambio, no estaba bien. Amigos en común me contaron de sus dificultades, intentó salir con alguien de nuevo, pero nunca duraba con nadie. Al parecer, incluso intentó reconectarse con una de sus ex antes que yo y ella ni siquiera le devolvió las llamadas. Vendió el coche de la empresa y se mudó a un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. El negocio se había secado y estaba haciendo trabajos pequeños de mantenimiento solo para mantenerse a flote y aún así no había aprendido. Un día recibí un correo electrónico suyo, solo una frase. ¿Crees que podríamos hablar? Lo miré durante mucho tiempo. Mi corazón no se aceleró, no sentí curiosidad, no estaba enojada, simplemente me sentí terminada. No respondí. Eso, creo, le dolió más que cualquier insulto que pudiera haberle lanzado. Una noche, aproximadamente un año después del divorcio, me encontré con su hermana en un evento benéfico. Me abrazó con fuerza, me dijo que me extrañaba y se disculpó por no haber contactado antes. Dijo que Daniel se había vuelto irreconocible, siempre enojado, culpando a todos. Dijo que había perdido lo mejor que había tenido en su vida y que lo sabía. Le agradecí y cambié de tema porque esa era la diferencia ahora. Ya no vivía en el pasado, no estaba amargada, no estaba rota. Había tomado lo que él intentó destruir y lo había reconstruido en algo más fuerte.
pero todavía había una pieza más del rompecabezas, un último detalle que él no sabía. Durante el divorcio me enteré de que Daniel había usado mi nombre para cofirmar un pequeño préstamo empresarial sin mi conocimiento. Ese préstamo había caído en incumplimiento mientras yo aún limpiaba el desastre de nuestro matrimonio. Mi abogado se ocupó del asunto, se aseguró de que yo no fuera considerada responsable y encontró la manera de que el banco persiguiera a Daniel por fraude. A él se le había pasado por alto. Pensó que yo no me había dado cuenta, pero ahora las consecuencias estaban apareciendo. Supe por alguien del banco que lo estaban demandando. La fecha del juicio estaba fijada. Podría perder lo que quedaba de su empresa. Y aún así no dije nada, no interferí, simplemente dejé que la verdad terminara lo que yo había comenzado. La gente suele decir que la venganza es un plato que se sirve frío. Creo que eso es incorrecto. Creo que la venganza es una habitación silenciosa donde tu enemigo se da cuenta lentamente de que se destruyó a sí mismo intentando destruirte. No me convertí en un monstruo, me convertí en un espejo y él no pudo soportar mirarse. Fue cuando supe que realmente había terminado. Pero mi historia no, porque de esas ruinas estaba creciendo algo hermoso. Es extraño cómo la vida puede cambiar tan drásticamente en lo que se siente como un parpadeo. Hace unos años estaba en un matrimonio que se desmoronaba sin saber quién era sin él. Hoy me despierto cada mañana con la luz del sol entrando en un espacio que se siente completamente mío. No solo en ladrillos y muebles, sino en paz. Un hogar no es solo donde vives, es donde eres libre. Ya no pienso mucho en Daniel, cuando lo hago nunca es con añoranza, solo con un reconocimiento silencioso de que sobreviví a él. Fue un capítulo, no todo el libro. Después del divorcio y de que el polvo se asentara, invertí la compensación del acuerdo y mis acciones de su antigua empresa en algo que siempre había sido un sueño para mí. Una firma de diseño liderada completamente por mujeres. Mujeres talentosas y visionarias que habían sido ignoradas, infravaloradas o subestimadas igual que yo. La llamamos Origin, un guiño a los nuevos comienzos, a las páginas en blanco. Quería construir algo que no solo creara hogares, sino que también ayudara a construir confianza y carreras. Origin creció rápidamente, nuestro nombre empezó a aparecer en revistas de arquitectura, nos invitaron a diseñar un proyecto de viviendas ecológicas en el centro de la ciudad y clientes de otros estados comenzaron a contactarnos. Por primera vez en mi vida no sentía que estuviera interpretando un papel escrito para otra persona, yo estaba escribiendo el guión. Una tarde recibí una visita inesperada en mi oficina, estaba trabajando hasta tarde cuando la recepcionista llamó y dijo: hay un hombre aquí, dice que se llama Daniel. Sentí un breve congelamiento, luego me levanté, acomodé mi blazer y dije: déjalo pasar. Se veía mayor no en años sino en espíritu, sus ojos habían perdido ese brillo de arrogancia, su postura estaba encorvada, su voz más baja. Por un momento vi la versión de él que una vez amé enterrada profundamente bajo capas de malas decisiones, pero también vi algo más, arrepentimiento. Se quedó allí, tropezando con sus palabras. Sé que probablemente soy la última persona que quieres ver, pero solo quería decir que lo siento de verdad por todo. Lo dejé hablar, no por él, sino por mí. Quería escucharlo. La disculpa que ya no necesitaba. Confesó todo, cómo había dejado que su ego lo cegara, cómo pensó que podía tener amor y mentiras al mismo tiempo. Cómo nunca imaginó que yo realmente me iría. Dijo que perderme había sido como perder oxígeno y que nadie desde entonces lo había hecho sentir ni remotamente completo. Asentí, escuchando sin interrumpir, y cuando finalmente hizo una pausa dije con calma: me perdiste en el momento en que pensaste que yo era una opción. Bajó la mirada: lo sé. No vine aquí para castigarte, dije, pero sí espero que te sientes con el silencio que creaste, que entiendas el daño que hiciste, no solo a mí, sino a ti mismo. Asintió de nuevo, me agradeció por escuchar y salió por la puerta. Esa fue la última vez que lo vi. Cerré la oficina esa noche sintiendo nada más que paz. No triunfo, no venganza, solo paz. Porque eso es lo que nunca te dicen sobre la venganza. No se trata de ver a alguien caer, se trata de elevarte tan alto que ya no puedan alcanzarte.
Con el tiempo la gente dejó de preguntarme por él, mi identidad ya no estaba ligada a ser la esposa de Daniel, volví a ser Rachel, solo Rachel, fuerte, independiente, una mujer con historias y cicatrices y ni la más mínima intención de ocultarlas. Eventualmente conocí a alguien nuevo, no rápido, no intencionalmente, su nombre es Marcus y ese gentil donde Daniel era manipulador, considerado donde Daniel era descuidado. Pero la mejor parte es que no me enamoré de él por soledad, lo conocí después de haber construido una vida que amaba por mi cuenta. Él fue un extra, no un rescate. Una noche mientras cocinábamos juntos me preguntó, ¿alguna vez piensas en el pasado? ¿Te arrepientes de algo? Lo pensé largo y tendido. No, dije, porque todo lo que me rompió me llevó a reconstruir algo más fuerte y porque el fuego no me destruyó, me forjó. A veces todavía recibo mensajes de mujeres que conocen mi historia, me preguntan cómo encontré el coraje. La verdad es que el coraje no llega de golpe, se construye en silencio, momento a momento, decisión a decisión. No te despiertas fuerte, te despiertas rota y eliges la fuerza de todos modos. Esta no es una historia sobre el dolor, aunque comenzó ahí, es una historia sobre el renacer, sobre encontrar tu voz después de que has sido silenciada, sobre dejar atrás la versión de ti que aceptaba menos y entrar plenamente en la que exige más. Daniel una vez me dijo, el amor se trata de perdonar, no estaba equivocado, pero lo que no entendió es que a veces la persona a la que necesitas perdonar es a ti misma por quedarte demasiado tiempo, por esperar demasiado, por ignorar las señales, perdí a esa versión de mí y luego la dejé ir. Ahora cuando me miro al espejo ya no veo a la mujer que suplicaba ser amada, veo a la mujer que aprendió a amarse lo suficiente como para irse, que convirtió la traición en combustible, el silencio en claridad y la venganza en un legado de fortaleza. Ese es el tipo de historia que vale la pena contar y esa es la historia que viví.